Buenas tardes, mi nombre es María de Jesús Mariano Sánchez y voy a hablar del tema denominado la patrística y la escolástica. La patrística y la escolástica fueron dos corrientes o movimientos filosóficos surgidos en la Edad Media, a partir del siglo II hasta el siglo XV de nuestra era. ¿Pero qué es la patrística? También fue denominada como sistema filosófico o doctrina de los padres. La palabra deriva de la forma combinada del latín pater y del griego pater, que significa padre, y hace referencia a los padres de la Iglesia. Surgió en el periodo del siglo II al siglo XV de nuestra era. La labor fundamental de la patrística era la redacción de obras que exponían la doctrina cristiana. Surgió después de las predicciones de los apóstoles, donde las comunidades cristianas se vieron obligadas a precisar las enseñanzas basadas en la doctrina de la fe. Su objetivo también fue defender y explicar, con la ayuda de la filosofía, la nueva doctrina del cristianismo. Asimismo, encontró en la filosofía los argumentos para justificar su doctrina. Buscó justificar la fe desde la razón. También uno de los objetivos fundamentales de la patrística fueron defender el cristianismo de las religiones paganas, de la herejía y de la cultura grecorromana. Su máximo representante fue San Agustín de Hipona, quien defendió la fe a través de Dios. Y su lema principal fue que hay que entender para creer y creer para entender, significaba igual a fe y religión. Basaba su importancia en el hecho de unificar la religión cristiana y la filosofía, ya que los primeros pensadores cristianos se sirvieron de la filosofía para dar una explicación de sus dogmas. En esta corriente también reconoce al hombre como una criatura de Dios, capaz de entenderlo a través de su revelación. No tan solo justificaba la existencia de Dios, sino la tomaba como un dogma. Con respecto a la escolástica, esta palabra deriva de la palabra escola, que significa escuela. Surge en el periodo del siglo VIII al siglo V de la época medieval. Se le consideró como una corriente teológica y filosófica medieval que utilizó parte de la filosofía grecolatina para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Asimismo, su máximo representante fue Santo Tomás de Aquino. Intentó utilizar la filosofía de Aristóteles para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación. Predominó en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas. Existía una excesiva dependencia del argumento de autoridad y un descuido de las ciencias y el empirismo. Todo trabajo intelectual debía someterse al principio de autoridad de la Iglesia. La enseñanza se basaba en la reiteración de los textos clásicos y sobre todo en el estudio de la Biblia. Incentivó el razonamiento y la especulación. Asimismo, inicia la identificación entre razón y fe, ya que para los religiosos el mismo Dios es la fuente de ambos tipos de conocimiento, y la verdad es uno de los principales atributos de este movimiento. En este movimiento también se considera como la fase en que existía la conciencia de que la razón y la fe tenían solo una zona en común. Asimismo, sus fundamentos fueron establecidos por Boecio a través de sus ensayos lógicos y teológicos. En este periodo se fundan universidades y surgen las órdenes de dominicos y franciscanos, de donde procedían la mayoría de los teólogos y filósofos de la época. Asimismo, se basa en el empirismo de Aristóteles. El triunfo de Santo Tomás de Aquino
fue entender para creer, que era igual a justificar la fe desde la razón. Defendió el cristianismo de la religión pagana, herejías y de la cultura grecorromana. También reconoce al hombre como un ser racional capaz de entender el cristianismo a través de la razón y la lógica. Su objetivo principal también es conocer a Dios a través de la razón. Muchas gracias.